que se llama de la industrialización clásica, que va desde el comienzo del siglo XX hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 50. Hay una era llamada de la industrialización neoclásica, que es un periodo intermedio entre los 50 y los 90, y está la actual llamada era de la información y el conocimiento, le agregaría, ¿sí? Que parte de los años 90. En este cuadro, lo que se trata es demostrar, con relación a ciertos factores organizacionales, como en este caso la estructura y la cultura, cómo ha habido variaciones en esos distintos momentos, ¿sí? Ahora después en la segunda parte de la clase nos vamos a enfocar más en detalle, con lupa, en lo que entendemos por estructura, pero básicamente como para ir enunciando lo que más o menos conocemos. En la era de la industrialización clásica, las organizaciones tenían unas estructuras más rígidas, menos flexibles, valga la redundancia, más burocráticas, con el modelo más clásico piramidal, mucha gente trabajando abajo, poca gente pensando arriba, ¿sí? En el periodo intermedio se van produciendo transformaciones, comienzan formas de departamentalización, o por productos, o por zonas geográficas, o por unidades de negocio, incluso aparecen las llamadas formas matriciales, que después la vamos a ver también, y en el momento actual, o sea, desde los 90 para acá, las organizaciones han necesitado, y esto no es porque sí, sino vamos a ver que está totalmente relacionado con lo que son los entornos. Las organizaciones no están en el vacío, no están en un tubo de ensayo, sino que están en un entorno, y siempre deben pensarse, así como nos pensamos las personas y nuestras circunstancias, las organizaciones deben pensarse en relación con sus entornos. Han hecho que las organizaciones requieran en la actualidad de formas estructurales mucho más fluidas, mucho más flexibles, con gran descentralización, funcionando a modo de equipos y de redes, ¿sí? Otro factor que es la cultura, que también solo lo voy a anunciar porque después tenemos una clase completa dedicada a este tema en este curso. La la cultura tiene que ver con las creencias, los valores compartidos fundamentalmente, los modos de pensarnos y pensar el exterior que tienen cualquier grupo de personas que durante un tiempo hacen cosas juntos. Acá también en el tema cultural, es en la diapo anterior, hay una referencia de Chiavenato, por ejemplo, a las teorías X e Y de MacGregor. No sé si ya las conocen, si las vieron. ¿Ustedes tienen gestión empresarial? ¿Ya la tuvieron? ¿O va en simultáneo con nuestro curso? Va en simultáneo. Ah, va en simultáneo, ok. Bueno, probablemente vean allí teoría X e Y de MacGregor. Este autor dice que hay ciertos estilos para administrar o para gestionar, que se basan en ciertos supuestos o presupuestos. La teoría X lo que plantea es que, algo así para decirlo sencillo, algo así como que las personas naturalmente no estaríamos afines ni dispuestos o dispuestas a desempeñarnos en los trabajos, ¿sí? Para decirlo de manera coloquial, que requeriríamos, y lo pongo así en condicional, que estén dirigiéndonos, supervisándonos, como una marca cuerpo a cuerpo en el fútbol, porque si no, naturalmente no estaríamos dispuestos a lograr, digamos, en el sentido del trabajo. Entonces es un enfoque más conservador, es un enfoque más basado en las tradiciones y en el pasado. La teoría Y, por el contrario,
plantea que las personas somos capaces de comprometernos con actividades laborales, poner en juego nuestras capacidades, nuestro potencial creativo, ¿sí? Y por lo tanto, ser seres inteligentes que podemos aportar nuestra creatividad, nuestra capacidad de innovación, que son justamente los aspectos más valorados en estos tiempos. En la siguiente PPT vemos que también Chiavenato plantea un poco cómo se ha dado, digamos, esta transición, tanto en los ambientes, ahora nos vamos a detener un poquito más en ello, de ambientes más estáticos, con pocos cambios, mucho más previsibles. Acuérdense, por ejemplo, cuando decíamos que Ford se preocupaba en la producción y la gente compraba lo que se producía, cómo en el periodo intermedio empiezan a producirse una aceleración, una intensificación de los cambios, y cómo de los 90 para acá, y de manera, yo les diría, cualitativamente mayor, además de quanti-quali, se han vuelto los entornos variables, turbulentos, diríamos como una paradoja que lo constante es el cambio, los tiempos que corren actualmente. También van asociados los modos de tratar a las personas, como les decía, de pensarnos como seres estáticos, que solamente deberíamos ser pasibles de controles rígidos, a pensar que somos seres, como decían hace un rato en el chat, seres con capacidades, inteligentes, que tenemos capacidad de proactividad y que en realidad debemos ser impulsados justamente para lograr lo que la tecnología, por lo menos hasta que la inteligencia artificial no esté más desarrollada, todavía los humanos podemos hacer, que es la capacidad para crear, para corregir errores, para innovar. Entonces, esto es un poco, un pequeño cuadro para ponernos un poquito en situación. Vamos a concentrarnos un poquito más en caracterizar los contextos eh, actuales. Esto, como les decía, la organización siempre debe pensarse en su ambiente, en su medio, en su contexto. Siempre tenemos un medio más micro, más cercano, más inmediato, que está compuesto, bueno, por nuestros usuarios, no sé, los proveedores, otras organizaciones que hacen lo mismo que hacemos nosotros, y un ambiente más macro, más general, que está compuesto, digamos, por todos los factores económicos, sociales, políticos, culturales, las modas, los gustos, factores de demografía, etcétera, etcétera. En forma diferente, pero ambos ambientes siempre influyen en nuestra organización. Si pensamos la organización desde la metáfora de un sistema que está abierto, que está en interacción permanente con su medio ambiente, y que tanto recibe inputs desde su ambiente como a partir de las transformaciones que se producen en el sistema y en los subsistemas de nuestra organización, también, digamos, emite hacia el exterior, se llaman genéricamente outputs, ¿verdad? Los productos, sean bienes o sean servicios que hace nuestra organización, y también otros elementos más. Por ejemplo, qué satisfacción tienen las personas que trabajan en nuestra organización, etcétera, etcétera. Todos esos outputs, a partir de un proceso de feedback, deberían ser monitoreados. Por eso la fuerza de las ciencias del marketing en este momento son cuidadosamente monitoreados para volver a ingresar al sistema como inputs, retroalimentando y viendo, bueno, en función de lo que quiere nuestro ambiente, qué transformaciones debemos hacer en lo que hacemos en la organización, ¿sí? Piensen, por ejemplo, organizaciones de telefonía móvil que están permanentemente monitoreando, bueno, ¿qué más queremos ahora que hagan nuestros teléfonos? ¿Sí? No sé, además de todo lo que hacen, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Siempre hay que pensar que estamos hablando solamente de tendencias. Esto quiere decir que
depende de nuestra organización, en qué rubro está, a qué se dedica, qué tipo de ambiente tiene. No se olviden que solo nos vamos a referir a tendencias. Vivimos en América Latina y en América Latina convive todo, conviven todavía las organizaciones tayloristas, fordistas, y convive la vanguardia, ¿sí? Así que siempre pensar que son solamente tendencias y que cada vez que enfrentamos una organización y un ambiente particular, tenemos que pensar a medida, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente, Vitke. Vamos a hablar entonces de qué es lo que caracterizan los entornos contemporáneos, el momento en el cual, para mal o para bien, nos ha tocado estar nosotros y, por lo tanto, las organizaciones. Ya desde hace bastante tiempo, vieron que allí es del año 91, se hablaba de Mundo VICA, lo pueden encontrar también el acrónimo en inglés como VUCA, porque incierto, en inglés empieza con U, uncertainty, y el acrónimo significa eso, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un concepto que tiene bastante tiempo, porque como les Perdón, decía... profesora, perdón, buenas tardes. ¿Mundo Vica o cómo dijo? Acuérdense de levantar la mano para que sea un poquito más ordenado. ¿Cómo es la pregunta? No, que dijo Mundo Vica o Mundo ¿cómo? Perdón. Si encuentran el acrónimo en inglés, lo van a encontrar como VUCA. Genial, gracias, Porque perdón. uncertainty, que empieza con U. Así que VICA o VUCA, según como lo encuentren en los textos, es lo mismo. ¿Ok? Genial, gracias. En castellano o en inglés el acrónimo. Como les decía, se ha quedado, digamos, corta esta forma, digamos, de caracterizar el entorno, y ya en el 2016 se hablaba del universo RUPT, que también es una sigla en inglés y que significa rápido, impredecible, paradójico y entrelazado. En inglés tangled. Bien. Y también se han quedado cortos y han aparecido, digamos, un nuevo enfoque. Pasamos a la siguiente, que es el enfoque de mundo Banning. Este acrónimo también en inglés significa la B de larga, que es de la siguiente, por favor, que es de brittle, que significa frágil o Perdón, es fragilidad. que en esta versión no está. Voy a bajar y vuelvo a la otra versión. Ah, perdón. ¿Okay? Yo hoy de mañana la usé, no sé qué pasó. Bueno, muy bien. Yo se los voy contando mientras ponen en pantalla. Van, B larga, A, N, I. Entonces, la B larga significa, en inglés, viene del término brittle, que significa fragilidad. ¿Sí? La A de ansiedad. La N de no linealidad. Y la I de incomprensibilidad. Esos son los términos. ¿Qué significa esto? Este es un enfoque de un autor un pensador más del mundo empresarial, diríamos así, James Cassio, que plantea este enfoque. Yo diría que es un enfoque que trata un poco de explicar a través de estos términos un poco qué es lo que está sucediendo en el entorno y más generar preguntas que dar respuestas, diría algo así, ¿no? Lo de brittle o quebradizo o frágil es en el sentido de que algo que parece muy sólido hasta un cierto momento, puede de un momento a otro quebrarse como se quiebra una copa de cristal. Imagínense, por ejemplo, lo que pasa con ciertos recursos, piensen, por ejemplo, en los monocultivos, pero también podemos pensar en temas energéticos. Un apagón grande nos deja sin conexión a medio mundo, ¿sí?
Entonces, algo que parece sólido, que lo usamos permanentemente, de un segundo a otro puede quebrarse completamente, ¿sí? Entonces, esa es una característica de nuestros entornos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la fragilidad. La ansiedad, esto quiere decir, vieron que también en estos entornos se busca respuestas rápidas, muchas veces de manera precipitada, otras veces esa ansiedad al revés nos paraliza, las organizaciones no saben si actuar, si no actuar. Piensen en eventos importantes como por ejemplo una pandemia, como nos ha sucedido, ¿sí? Entonces, ese tipo de eventos, que incluso lo voy relacionando con los otros elementos del acrónimo, la no linealidad refiere a que estamos acostumbrados a pensar en relaciones de causa y efecto. Siempre un efecto tiene que tener de alguna manera una causa que podemos identificar de alguna manera. Y en estos entornos a veces hay una, como dice el término, una no linealidad, o por lo menos no podemos percibir tan directamente ni tan claramente las relaciones causa y efecto. Piensen en la pandemia, del murciélago en una feria, no sé qué, en Wuhan, no me acuerdo dónde que era, a que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, vimos avasallada nuestra vida en lo cotidiano, ¿sí? Entonces piensen ese tipo de eventos que están sucediendo en estos momentos y que de alguna manera tienen este tipo de características. Y por lo tanto la incomprensibilidad, ¿no? A veces más información puede ser al revés, en vez de aclararnos nos oscurece o nos confunde, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son como características. Este autor dice que existen, digamos, algunas maneras, como les decía, él no da respuestas, pero intenta por lo menos plantear algunas líneas como para afrontar las organizaciones este tipo de entornos que son tan volátiles, y él habla de algunas habilidades como habla de la resiliencia, habla de la empatía, de siempre considerar el contexto con flexibilidad, habla de la intuición, habla de la serenidad, en fin, como respuesta a esos elementos de este famoso mundo básico. ¿Vamos bien hasta acá? Cualquier pregunta o comentario nos lo hacen llegar, ¿sí? Bien. Bueno, esta diapo es un poquito para resumir los desafíos más importantes que comporta este tercer milenio para las organizaciones y para las personas, ni que hablar, ¿no? Como les decía, lo planteamos a modo de tendencias. Ustedes saben muy bien los avances tecnológicos, hace un rato hablábamos hasta de la inteligencia artificial, hablábamos de la importancia del conocimiento, cómo en el tercer milenio el conocimiento es el valor más preciado, así como en la Edad Media el valor era la tierra, en la época moderna el valor era el capital financiero. En estos momentos el valor más importante es el conocimiento. Y si no, piensen los millonarios modernos, de qué manera han hecho fortunas que son incalculables, ¿sí? Incalculables, a veces con una laptop como la que yo estoy ahora usando para comunicarme con ustedes, en el garage de la casa, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ese valor que tiene el conocimiento, la capacidad de crear, de innovar, ¿sí? Capital financiero siempre se necesita, pero habiendo buenas ideas innovadoras en estos tiempos, siempre va a haber capitalización financiera. El corrimiento de bienes a servicios. Por supuesto, siempre se siguen produciendo bienes, pero lo más importante en estos momentos es el servicio que está asociado. Piensen, por ejemplo, en los teléfonos móviles. Requieren un equipo. El equipo es importante,
pero lo más importante es el servicio, las funcionalidades que nos da el teléfono, ¿sí? Bueno, ni que hablar de la globalización, no solo en las comunicaciones, sino la globalización en la economía. Hablábamos en la clase pasada, el profesor Vick explicaba, bueno, cómo de alguna manera en esta aldea global el capital se mueve y produce en cualquier parte del planeta y por lo tanto los efectos sobre la competitividad, ¿sí? Son tendencias generales, ¿sí? Bien, yo diría que ahora podemos empezar a tratar de definir qué entendemos por el concepto de capital intelectual, tomando los aportes que ustedes hicieron hace un rato. El concepto de capital intelectual surgió, es un concepto que han desarrollado fundamentalmente economistas, yo diría que por mediados de los años 80, economistas en el norte empezaron a darse cuenta que existía una brecha que cada vez se ahondaba más, una distancia entre, fundamentalmente lo notaron en empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Notaron esta brecha, esta distancia entre lo que es el valor contable de una organización y lo que es su valor de mercado, ¿sí? Entonces, ¿se entiende el concepto de valor contable de una organización? Está relacionado con los activos tangibles que tiene una organización. Ustedes imagínense que tuviéramos, no sé, me cuesta pensar una cifra porque son como astronómicas. Si quisiéramos comprar la marca de la famosa gaseosa y tuviéramos el dinero, ¿qué es lo que estaríamos comprando de esa compañía? Estaríamos comprando los depósitos, los camiones, las botellas PET, ¿o qué estaríamos comprando? Hay mano levantada. Mercedes. ¿Estaríamos hablando de globalización comercial? Bueno, no sé. Bueno, hablábamos hace un rato de que una de las tendencias es la globalización. Ahora Sí. yo estaba preguntándoles si comprenden a qué nos referimos cuando hablamos valor contable y valor de mercado de una organización. Acá Verónica en el chat nos dice la imagen, la reputación y la marca. Perfecto. Y esos conceptos, muy bien Gonzalo, son en realidad activos intangibles. Piensen cuando Facebook compra WhatsApp. ¿Qué fue lo que compró? ¿Compró qué cosa? Andrea. Perdón, había levantado la mano antes de tu pregunta, no era para contestar eso, pero en realidad, Bueno. no sé, un poco discutir el tema de lo de valor contable, porque existe un reconocimiento contable de lo que son los intangibles. Si no, las contabilidades nunca reflejarían la realidad. Bueno, o sea, acá abro discusión un poco. Me parece que en realidad, sí, si nosotros miramos un balance de una de estas compañías, vamos a tener un reconocimiento de probablemente el conocimiento, las recetas de, bueno, para preparar las gaseosas en este caso. Están como todavía trabajándose y puliéndose, ¿sí? No se ha llegado, digamos, al nivel que se había llegado con los activos tangibles, con la contabilidad clásica y tradicional de las organizaciones, ¿sí?
Hay algunos intentos interesantes, después si quieren los comentamos. Bien. Hay algunos otros comentarios en el chat, en ese sentido. Acá nos dice Carolina, estoy leyéndolo, sí. Capaz que se me entrecorta. Dice la relación con los clientes, claro, la información de Facebook para WhatsApp y de WhatsApp para Facebook, ¿no? Son sistemas de información, el valor intangible que tienen la compra de ese tipo de organización. Esto es como para explicar el valor que tienen los activos intangibles en los contextos actuales, en nuestra contemporaneidad. Y podemos definir entonces el capital intelectual como la suma de los activos intangibles, no materiales, que tiene una organización, ¿sí? Ustedes van a encontrar en la PPT algunas otras definiciones. Son definiciones que hablan mucho de, como son, digamos, proceden de economistas, van a ver que se habla mucho del concepto de capital, que se habla mucho del concepto de riqueza, de beneficios, ¿sí? Nosotros les pusimos allí en las PPT, podemos avanzar, Vitke, y vamos a los componentes. Hay como varias definiciones, van a ver que cada una pueden mostrar un conjunto, digamos, de elementos que se utilizan para la creación de riqueza. Hay alguna, por ejemplo, que dice el conocimiento convertido en marcas, productos y procesos, ¿sí? El conocimiento convertido en ingresos, ¿sí? Bien, bueno. Yo les decía, el capital intelectual tiene a su vez 3 componentes. Algunos de ustedes ya lo comentaron en la lluvia de ideas que hicimos hace un rato. Ustedes nombraban el capital humano. Bueno, el capital humano es uno de los componentes. Los otros 2 son el capital relacional, o también llamado de mercado, lo pueden encontrar con cualquiera de las denominaciones según donde lean, y las traducciones, y el capital estructural, o también llamado organizacional. El capital relacional tiene que ver con los vínculos que una organización establece con sus entornos. Y allí están los usuarios de los servicios o de los bienes que producimos, la imagen, la reputación, la marca, los proveedores, otros usuarios de la CIP, tiene que ver entonces con todos los vínculos, por eso se llama relacional. El capital estructural tiene más que ver con el know-how de una organización. Esto significa los sistemas, los procesos, los procedimientos, los métodos, las metodologías, ¿sí? Las tecnologías que usamos, ¿sí? Acá una aclaración, porque en general hay un concepto popularizado de tecnología siempre vinculado a un equipo, y hay que pensar que tecnología es todo lo que podemos hacer con o sin ayuda de aparatos para producir transformaciones en algún objeto, que sea material o que sea simbólico, ¿sí? Bien. Y el tercero que ustedes fue el que nombraron en la lluvia de ideas, es el capital humano, que como muy bien ustedes mencionaban, tiene que ver con todas las habilidades, competencias, experiencias, conocimientos, formación que vamos adquiriendo las personas a lo largo de toda nuestra vida. El capital humano se va formando tanto a través de vías formales, lo que aprendí en la escuela, en el liceo, en la UTU y en la universidad, como también a través de vías informales, lo que aprendí en mi familia, los valores que aprendí, la forma de desarrollarme, por ejemplo, en grupos de amistades, en otras actividades en las cuales a veces participamos en la comunidad. O sea que tanto a través de vías formales como a través de vías informales. El capital humano, además,
está como encapsulado en nosotros y nosotras, y muchas veces cuando nos vamos de la organización nos lo llevamos puesto, por decir de alguna manera. Es por eso tan crucial para las organizaciones captar y retener capital humano que pueda ser valioso para la organización, ¿sí? El capital humano puede ser de alguna manera controlado o gestionado por la organización, pero no es de su propiedad, por decirlo entre comillas, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, el capital estructural, sobre el que sí la organización tiene propiedad, o sea, los sistemas de gestión, los modelos, los procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quedan claros los tres componentes? Muy bien. Bárbaro. Bueno, acá sí, acá un poquito lo que ya les comenté, podemos avanzar porque son cosas que ya las comenté, un poquito la definición de qué entendemos por capital humano, que ya lo comenté, les dije que lo vamos adquiriendo a través de toda nuestra vida, les comenté que están encapsulados. Si avanzamos un poquito más van a encontrar lo que les decía hace un momento, de que se adquiere por vías tanto formales como informales. Se van, digamos, generando aprendizajes. Acá podríamos, pero sería, digamos, como para otra instancia, una discusión mucho más amplia acerca de si solo las personas somos capaces de aprender, de generar aprendizajes, o si también las organizaciones son capaces de generar aprendizaje. Acá hay como distintas teorías. Las personas, por supuesto que aprendemos, y para algunos teóricos las organizaciones también son capaces de hacer cierta acumulación y cierta forma de gestión, digamos, de aprendizajes y conocimientos. Por eso el auge, por ejemplo, de lo que se llama la gestión del conocimiento, ¿sí? Que también tal vez veamos en este curso algo un poquito más desarrollado. Bueno, muy bien. Yo creo que podemos dejar por acá el tema y no sé si hay preguntas, comentarios, dar paso a la segunda parte de la clase. Preguntas, comentarios, algo que no haya quedado claro. Solo como para cerrar, el valor del conocimiento en estos tiempos y, de nuevo, los activos intangibles casi siempre son intensivos en conocimientos. Ana Laura nos quiere comentar. Sí, profesora, que ahora con las redes sociales hay una transmisión de conocimiento que es tácito, que las personas lo tienen y están en las organizaciones y son aquellas a las que todos preguntamos y son referentes, y si se van hay un gran problema. Sin embargo, porque eso, o sea, ese conocimiento la persona lo adquirió de una forma muy personal, es un proceso muy personal. Sin embargo, ahora, con las redes sociales, otras formas de comunicación que tenemos, quizás se pueda ver favorecida la transmisión en forma más informal de ese tipo de conocimiento. Bueno, a ver, habría que ver en particular cada conocimiento. Recuerden que tenemos conocimientos tácitos, que como usted dice son mucho más difíciles de exteriorizarse. Hay modos, digamos, no podemos profundizar en esto, sería una clase de gestión del conocimiento, pero hay formas de que el conocimiento tácito pase a conocimiento explícito o conocimiento codificado. El conocimiento codificado es aquel que podemos de alguna manera transmitir en base a algún código, o por escrito, o verbalmente, etc. Y a veces hay algunos conocimientos que requieren justamente de formas para exteriorizarlo bastante más complejas.
No digo que no sea posible acercarnos, pero algunos realmente están súper encapsulados en las propias habilidades que tiene la persona, ¿no? No sé, profesor Vic, que usted que es experto en gestión del conocimiento, si quiere agregar. Tanto como experto no, pero a ver, comento alguna cosa. En relación a lo que decían a Laura, por lo menos, no sé si iba por ahí, en realidad tendríamos que pensar que es cierto, tal vez las redes facilitan, las redes sociales han facilitado la comunicación y por lo tanto, justamente la circulación de cierto nivel de conocimiento. No obstante, el conocimiento tácito y la transmisión del conocimiento tácito se ha dado siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y tal vez, podríamos decir, antes de que se pudiera conceptualizar esta perspectiva, de capital intelectual y particularmente de la relevancia que tiene el conocimiento en las organizaciones, igualmente, ¿no? La transmisión del conocimiento fundamentalmente se daba de manera tácita, ¿no? Es decir, que en realidad tal vez las redes pueden haber cooperado, pero efectivamente, anteriormente a la existencia de las redes e inclusive a la propia importancia que ha adquirido el conocimiento, la transmisión muchas veces era tácita directamente. Si no, nos retrotraemos a la clase anterior y pensamos en el modo de producción o de organización del trabajo artesanal, ¿no? Allí hay una transmisión de conocimiento tácito, muchas veces. No solo, es explícito, y muchas veces no estaba ni codificado, y estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Digo, para poder matizar un poco, y ver la variabilidad que hay, ¿no? Piensen, por ejemplo, yo puedo ver no sé, una receta en las redes. La trato de hacer en casa. ¿Me queda como le quedaba la de la tele o la del YouTube o lo que fuera? Misterio. Bien, me pareció que alguien más levantaba la mano. Nancy. Avanti. Sí, Karina, buenas tardes. después. Sí, lo que decía la compañera. Buenas tardes. Pero no podemos pensar que toda esa información que nos llega se va a conocimiento. De hecho, no estoy escuchando bien. Se entrecorta, Nancy, no la escucho bien. A ver ahora. A ver. ¿Ahora se escucha? Mejor. Bueno, no, sí, Nancy, solo quería acotar que no toda la información que recibimos se transforma en conocimiento, porque el conocimiento es otro proceso. Inclusive a veces el hecho de estar bombardeado de información no solo es un obstáculo para el conocimiento, ¿no? Si bien toda la informática son fuentes, tenemos que considerar que no todo es un proceso lineal que se va a transformar en conocimiento. Sí ayuda, sí, pero hay otros mecanismos de aprendizaje que el ser humano necesita. Sí. Y eso quería aportar. Sí, muy bueno el aporte, Nancy. Muy bueno el aporte, la aclaración de que no es lo mismo información que conocimiento. Y como decíamos hace un rato, a veces Está silenciada, Adriana, te silenciaste. No se le escucha, profesora, no se le escucha. Es que pensé que iba a hablar Vic, que por eso silencié mi micrófono. Me pareció que quería hablar. Bueno, a ver, Karina. Hola, buenas tardes, profe. ¿Me escucha bien? Buenas tardes. No, yo lo que quería decir más que nada es que obviamente que hoy por hoy las redes sociales y los medios de comunicaciones masivos dan mucha información y conocimiento, y lo pongo entre comillas, porque hoy por hoy hay mucho conocimiento o información que anda en las redes, o bueno, algunas, así, en algunas, las redes que no son ciertas, ¿viste? Entonces, ¿cómo saber? Para tener un conocimiento hay que investigarlo.
Entonces se hace más difícil la investigación a través del conocimiento, entre comillas pongo, en las redes sociales, ¿no? Cómo saber que algo es cierto, cómo saber que algo es así, cómo investigarlo, de dónde salió, en qué fuente y todo eso. O sea que, si bien la difusión ha mejorado mucho, es más complicado ver la veracidad, digamos, de ese conocimiento, esa información que surge, ¿no? O que aparece por ahí. Si bien, para mi punto de vista, sí, la tecnología ha avanzado en muchos puntos, porque hoy por hoy podemos tener clases así como ahora, pero por el otro lado siento que ya no se, o por lo menos mi punto de vista, no se toma muy en cuenta de dónde salió esa información, y la gente por lo general ya no investiga, lo busca en internet, dice esto, bueno, es así, y me parece que no es tan así a veces. Bien, sí, hay una sobreabundancia de información que tiene sus ventajas. Podemos entrar a cualquier biblioteca y acceder a materiales digitalizados, que antes era muy complicado acceder a materiales. Estoy de acuerdo con usted que requiere, digamos, el ejercicio de lo que se llama pensamiento crítico, que es uno de las habilidades que intentamos acercarnos a desarrollar en la universidad, a convertirnos en sujetos con capacidad de análisis crítico y de pensamiento crítico, y como usted dice, bueno, tener cuidado con las fuentes, pero sí, digamos, hay mucha información disponible, ¿sí? Es verdad. Bien, sí, yo quería complementar, perdón, Adriana, hacer? quería complementar esa idea que estaban planteando, digamos, la compañera, y sobre todo lo que decía Nancy, porque me parece que es muy importante para no confundir, digamos, ¿no? Creo que Karina estaba confundiendo, o por lo menos estaba haciendo equivalente información y conocimiento. Obviamente lo que está disponible, digamos, de manera, digamos, realmente astronómica, es realmente la información. Y bueno, obviamente una cosa es que haya información disponible y otra cosa es que sea veraz. Eso es otro tema, ¿no? Que también está muy bien esto que dice Karina. Habrá que discriminar ahí cuál es la información que es veraz y cuál no. Pero no es lo mismo información y conocimiento, ¿no? Conocimiento implica, digamos, obviamente contar con información, pero sobre todo, digamos, supone la incorporación, el enraizamiento, digamos, de esa información en la experiencia de un sujeto. Por tanto, en realidad, el conocimiento es esta información que es relevante y que tiene un sentido para quien justamente lo utiliza, lo experimenta y lo incluye, digamos, justamente en su práctica de vida, ¿no? Por lo cual, no debemos confundir información con conocimiento, ¿no? Esto me parece que es muy relevante, digamos, para poder, digamos, visualizar la diferencia. Vuelvo a decir, obviamente, las distintas redes y obviamente Internet en particular han permitido disponer de información, pero no necesariamente de conocimiento. El conocimiento supone este proceso por el cual un sujeto experimenta y utiliza esa información con algún sentido. ¿Otros comentarios, Karina? Sí, no, yo quería aclarar porque capaz que quedó mezclado. Yo digo conocimiento porque hoy por hoy en algunas redes aparece gente que dice ser médico, por ejemplo, y dan información y que después resulta ser falsa. Por lo general es como usted dijo, cada uno en su criterio no tiene que ver y informarse por otro lado y no quedarse con una fuente, ¿no? Yo lo digo por ese lado porque uno observa las redes que saltan, no sé, por ejemplo, médicos o cosas, y dicen, ay, no, esto es así, te pasa esto por esto, y en realidad no es así, es falsa información, o ellos tienen un falso conocimiento o quieren hacer una falsa información. No sé cómo explicar lo que quiero decir. No sé si se entiende. Se entiende, Karina, se entiende. Eso es información y lo que está en juego es la veracidad de esa información, pero no es lo mismo que el conocimiento, ¿no? Ahí está, gracias, profe. Mercedes. Yo pienso, muy personal, ¿no? Que el conocimiento es a través de la vida que vamos viviendo, ¿no? Según a donde lleguemos con estudios, con confirmaciones de información y ver la veracidad de esa información.
pero pienso que es también un poco la experiencia de vida que vamos adquiriendo en la medida que vamos estudiando y viendo y leyendo información veraz de autores o de libros que realmente nos proporcionan ese conocimiento. No sé si es algo así, pero es lo que yo pienso, ¿no? Mercedes, capaz que eso es aplicable, digamos, pensando en los estudios o en los estudios formalizados, en la educación formal, pero claramente, digamos, bueno, en realidad el conocimiento está en todas partes, digamos, en función, digamos, justamente del aprendizaje que un sujeto pueda realizar, digamos, ¿no? Como dice justamente acá la PPT, el aprendizaje puede ocurrir por vías formales y también por vías informales, digamos, ¿no? Andar en bicicleta, por ejemplo, es un conocimiento. Ahí está. Y es un conocimiento cuando yo aprendí a andar en bicicleta, ¿no? Y seguramente no leí ningún libro de cómo aprender a andar en bicicleta, sino que justamente es la experiencia de transitar por ello y poder, justamente, llevarlo a cabo, que se convierte, justamente en conocimiento. Perdón, no me expresé bien, sí, claro, sí. Es el conocimiento que adquirimos, por eso dije, adquirimos en la vida, ¿no? En lo que nosotros realizamos día a día, es un conocimiento que vamos aprendiendo, y lo vamos a aprender hasta que nos muéramos, porque digo, por ejemplo, aprender a cocinar, una persona que no sabe cocinar, eso es un conocimiento, pienso yo, ¿no? Como usted dice, de andar en bicicleta, nadie me enseñó a mí a andar en bicicleta, lo aprendí, y es un conocimiento, como el manejar, como un bebé no sabe comer si no le damos de comer, entonces él después adquiere conocimiento de que sí tiene que comer, ¿no? Cómo debe de comer, cómo debe de sentarse en la mesa, pero eso son cosas que se van aprendiendo en la vida cotidiana. ¿Hay algún comentario más en el chat sobre el conocimiento? Ese conocimiento es lo que aprendemos a través de experiencia y sentidos. Después Viviana habla de conocimiento, pero también habla de aptitudes y de habilidades en conjunto que se desarrollan en la diaria. No sé si se refiere a la experiencia. Hola, buen día. Sí, a la competencia, sí, digo que para mí es el conjunto de conocimientos que tenga la persona, las habilidades que tengas para desarrollarlas, las aptitudes que tenga para desarrollar su labor diaria. Buenas tardes, perdón que no estoy sin la cámara. Sandra dice, el conocimiento implica apropiarte de lo aprendido, interiorizarlo y utilizarlo. Transforma algo en el individuo. Estoy de acuerdo, el conocimiento nos transforma, nos modifica siempre, en alguna medida, siempre en algo muy sutil o algo de otra envergadura, por decir de alguna manera. Javier, ¿nos quiere comentar algo? Sí, buenas tardes. Lo que quiero comentar, un poco también el comentario de la compañera de Mercedes, es el tema de, por ejemplo, el cocinar o el aprender a andar en bicicleta. Más allá de que uno a veces pueda aprender, también depende el medio, la manera, porque, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, lo que hacemos es, mediante la observación de la conducta de otro, podemos aprender a hacer ese tipo de, digamos, de acciones o gestiones. Es como, ¿cómo puedo explicar? Mediante la conducta de otras personas adquirimos ese conocimiento. Sería algo así. Está muy bien, Javier. Capaz que volvimos al comentario del comienzo. Está bien, damos que hacía la compañera sobre las redes sociales. No me acuerdo si era Ana Laura, creo que era. Perdón, exactamente. A ver,
justamente ahí damos lo que está planteando Javier, justamente hay una transmisión de conocimiento tácito, ¿no? Y por eso yo decía hace un momento que no necesariamente las redes facilitan la transmisión del conocimiento tácito. El conocimiento tácito se ha transmitido siempre a lo largo de la humanidad, ¿no? Y se ha generado de esa forma. Pero bueno, en realidad estamos metiéndonos en un tema particular, ¿no? Dentro de lo que es el capital intelectual, particularmente bueno, la importancia que tiene el conocimiento, la forma de transformarlo y de producirlo, y obviamente también debemos de transmitirlo, ¿no? Bien. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, podemos avanzar al tema siguiente, ¿le parece, Vizque? Quedan, por supuesto, los foros, si después hay más comentarios o consultas que nos quieran hacer llegar. Recuerden que para cada tema tenemos un foro, así que hay un foro abierto sobre capital intelectual. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a avanzar entonces por el segundo tema. Acá le pido a Adriana, que estés atenta allí porque yo ya ahora no veo comentarios y demás. Claro, yo estoy atenta al chat. Bárbaro. Y bueno, a ver, tal vez damos comentar que ahora, en esta segunda parte de la clase de hoy, ya nos vamos a introducir en el módulo 3, de nuestro programa, es decir, más particularmente en organización del trabajo y particularmente en estrategia y estructura de las organizaciones. Tal vez, si pudiéramos ubicar, ¿no? Este tema en particular ahora, en relación al modelo, de capital intelectual que estábamos viendo recién con Adriana, podríamos decir que vamos a hacer un zoom o una lupa, ¿no? Particularmente en el capital estructural o en el capital organizacional, ¿no? Es decir, nos vamos a tratar de meter en ese aspecto en particular y a partir de allí, bueno, ver la variabilidad, las diferencias que existen, justamente en relación a la conformación de este capital estructural y la forma, por lo tanto, que adquieren las organizaciones y la relación que esto tiene con su estrategia. Y además bueno, obviamente las consecuencias, o por lo menos las variabilidades que se dan en relación a, bueno, la gestión también del capital humano, ¿no? Es decir, de qué manera también, bueno, quienes integran las organizaciones quedan ubicados en estas formas y en estas estructuras, de acuerdo, a estas diferencias o a estas variabilidades que vamos a visualizar. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí lo que planteé? Hola, ¿están por ahí? Sí, ¿Sí se escucha bien? No hay comentarios por el momento. Muy bien. Bueno, y para ello vamos a partir, definiendo rápidamente, o por lo menos de manera bastante somera, ¿no? ¿Qué son las organizaciones? O de qué hablamos cuando hablamos de organizaciones. Y en este caso sí, a diferencia de lo que veníamos viendo en las clases pasadas, nos vamos a meter en pensar las organizaciones también como establecimientos, es decir, en su entidad física, material, ¿no? No solo en su aspecto inmaterial, ¿no? En realidad, la clase anterior hacíamos mención fundamentalmente a la organización del trabajo como un concepto mucho más amplio, al modo en que se estructura o se formaliza, justamente, o se institucionaliza una forma de llevar a cabo una actividad productiva. Ahora vamos a meternos más en cómo justamente se estructura esa forma de organización y de qué manera entonces se materializa en un establecimiento o en establecimientos concretos, ¿no? Y allí, bueno, tenemos un par de definiciones. Una, tal vez, mucho más concreta y directa de lo que entendemos por organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones sociales son estas unidades socialmente construidas que tienen algún fin específico y que están hechas, justamente para alcanzar un fin específico. Es decir, que esta es una definición muy tradicional y muy habitual, que encontramos de lo que es una organización social. Pero también acá, por otro lado, tenemos una definición que tal vez, bueno, nos plantea una ubicación un poco más abstracta, ¿no? De lo que son las organizaciones sociales, y Edgar Morin,
nos dice que en realidad las organizaciones son una disposición de relaciones entre componentes o individuos. Esto ya nos habla entonces que no solo se aplica a las organizaciones sociales, solo si se componen individuos, pero si además podemos pensar también a las organizaciones como una disposición de relaciones entre componentes, es posible pensar entonces que estas unidades complejas o estos sistemas, bueno, pueden ser sociales o pueden ser técnicos también, ¿no? Y que están dotados de cualidades desconocidas en el nivel de los componentes o los individuos, es decir que, dicho de una manera más directa, que el todo es más que la suma de las partes, digamos, ¿no? Es decir, una organización supone, digamos, justamente un plus que está más allá, digamos, ¿no?, de la conformación de sus componentes o de los individuos que la integran, ¿no? Y Moren dice, la organización asegura solidaridad, solidez relativas a estas uniones y una cierta posibilidad de duración, a pesar de que se puedan producir perturbaciones en el ambiente en el cual la organización se mueve, digamos, ¿no? Por eso, para Moren, justamente dice, bueno, la organización transforma, reúne, produce o mantiene, ¿no? Vale la pena pensar esto porque nosotros nos vamos a detener ahora en las organizaciones sociales, pero estamos en un momento, ya lo traía Adriana hace un momento, sobre todo con la inteligencia artificial, tenemos, damos justamente organizaciones en realidad autónomas hoy en día, que sobre todo con el sistema de blockchain, digamos, ¿no?, que operan en forma independiente de la voluntad humana, digamos, y que, bueno, son capaces, digamos, de realizar procesos complejos, digamos, ¿no?, más allá, digamos, justamente, digamos, de la acción humana, digamos, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el cual también las organizaciones, en ese sentido, bueno, están en pleno proceso, digamos, podríamos decir, de proyección y de transformación, ¿no? Muy bien. No sé si hay algún comentario, alguna... Bien. A ver, ¿alguien está levantando la mano, puede ser? En el chat, ahí Javier está levantando la mano. Sí, buenas tardes. En realidad lo que quería hacer un comentario nomás, que capaz que entre las dos definiciones, a mí entender lo que faltaría en la de Morin sería el fin en común, ¿no? Que sería como la misión y la visión de la empresa, o sea, de esa organización en común. ¿Puede ser? Sí, está bien, siempre y cuando lo pensemos en el sentido, digamos, de organizaciones sociales solamente, digamos, ¿no? Por eso Moren plantea esta idea de que, y hace centro en esta idea de que hay unas relaciones entre componentes o individuos, digamos, ¿no? Está bien lo que decís si pensamos en términos de organizaciones sociales, y ahí, digamos, si pensamos en términos de organizaciones sociales, sí, diríamos, bueno, obviamente que se trata de un colectivo, como dice Tzioni, que tiene, digamos, un fin común, digamos, ¿no?, un fin específico que es común, y que es eso, obviamente, lo que genera también la solidez en estas relaciones, digamos, ¿no? Muchas gracias. Bárbaro. De alguna manera indirecta, me parece que Moren, al decir reúne, transforma y produce, alude implícitamente a, bueno, cuál es su finalidad: producir, transformar, etc. Bien, está bien. Bueno, y nuestro objetivo es tratar, digamos, de ubicar entonces que hay una relación. Nosotros no nos vamos a detener, vamos en definir la estrategia de las organizaciones, pero sí vamos a decir algunas palabras, digamos, ¿no?, para poder ubicar, digamos, la relación que hay entre la estructura de las organizaciones y su estrategia, digamos, ¿no? Cosa que es obviamente relevante, digamos, ¿no? Y en este sentido, entonces, tendríamos que decir básicamente que la estrategia en el campo de las organizaciones sociales se ha definido justamente como los planes que los directivos trazan para obtener resultados, digamos, ¿no? Justamente, como decía Javier recién, que son compatibles con la misión, con la visión y obviamente con los objetivos de la organización. Es decir, la estrategia es la forma, en definitiva, de alcanzar esos objetivos o de lograr también la misión de la organización, ¿no? Y de hecho creo que esto es algo que, bueno, en general, si nos acercamos a las organizaciones sociales, es relevante y se vuelve, digamos, obviamente un concepto central a la hora de pensar en la dirección y en la gestión de las organizaciones. Ahora, podríamos decir igualmente
que por lo menos, en realidad podríamos encontrar varios más, pero yo por lo menos creo que vale la pena pensar que hay dos sentidos básicos y simultáneos, digamos, de la noción de estrategia organizacional que son relevantes de pensar, digamos, ¿no? Por una parte, esta idea, digamos, ¿no?, más centrada, digamos, en el carácter de control, digamos, que genera la estrategia, en tanto que supone un plan, es decir, supone, digamos, un conjunto de pasos, de componentes, de operaciones, digamos, ¿no?, que tiene una orientación hacia el futuro y que suponen este proceso de planificación y que además es premeditado para alcanzar un determinado objetivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategia, muchas veces nos ubicamos en este sentido, ¿no? Es decir, en poder elaborar un plan que trace pasos, operaciones, momentos, por los cuales hay que transitar para alcanzar al final un determinado objetivo. Y en ese sentido, bueno, tenemos justamente una definición o una perspectiva, digamos, ¿no?, de lo que es la estrategia de una organización. Pero al mismo tiempo, podríamos decir, también la estrategia es aquello que se hace y que es fruto de la propia práctica y que no necesariamente supone una planificación intencional o premeditada, sino justamente, digamos, pensarla como un patrón definido, continuo, de actuación o de conducta, que se mantiene en el tiempo y que no es intencional, y que podríamos decir nos ubica más en el lugar del aprendizaje que del control, ¿no? Es decir, en esta segunda forma de entender, digamos, la estrategia, estaríamos más bien frente a algo que ocurre de hecho, ¿no?, más que, digamos, justamente algo que es premeditado e intencional. Y podríamos señalar algunas otras definiciones, inclusive, digamos, ¿no?, o perspectivas para entender, digamos, justamente, digamos, la estrategia de las organizaciones, pero por lo menos tendríamos que decir que la estrategia de las organizaciones está en esta tensión, en este juego, digamos, por lo menos de estos dos sentidos básicos, que yo diría son simultáneos y que muchas veces entran en contradicción, en tensión, justamente, digamos, en el desarrollo de la estrategia de una organización. ¿Sí? ¿Se ve esto que digo? E inclusive muchas veces ocurre que una cosa es lo que la organización explicita o los directivos de la organización explicitan en relación a lo que suponen que es la estrategia, y otra cosa es lo que efectivamente ocurre, ¿no? Y podríamos decir que la estrategia está en este intermedio entre aquello, digamos, justamente que se hace intencionalmente y aquello que ocurre justamente, digamos, sin necesidad, digamos, de que haya intencionalidad, sino que ocurre más azarosamente. Perdón, Adriana. No, me acordé de algo, no me acuerdo si fue John Lennon que lo dijo, la vida es lo que nos sucede mientras hacemos planes o una cosa así. Algo así. Tal cual, justamente. Tal cual. Y algo de esto ocurre con las organizaciones, justamente, ¿no? Más allá de que obviamente ha habido distintos momentos, digamos, ¿no?, inclusive, digamos, de las propias distintas escuelas, digamos, de la estrategia de las organizaciones que han insistido en algún concepto o en algún otro sentido, digamos, justamente de lo que es, digamos, la estrategia y sobre todo lo que es la planificación estratégica. Ahora, lo que es claro, entonces, es que no existe una sola forma de estructura que sea la mejor y la más eficiente. Lo que sí debiera ocurrir, y creo que también siempre lo pensamos de esta manera, o tendemos, o por lo menos conceptualmente se plantea de esta manera, que la estrategia de una organización debería determinar de qué manera se estructura, ¿no? Es decir, que si yo tengo una misión, unos objetivos, digamos, ¿no?, que hacen a esta organización social, y determino una planificación para alcanzar esa misión y lograr esos objetivos, bueno, debería también estructurarse la organización para alcanzar, para llevar adelante esa estrategia, para poder implementarla, para operacionalizarla, y entonces alcanzar los objetivos y la misión. Por eso podríamos decir que la estructura debe seguir o debería adaptarse a la estrategia, pese a que no siempre ocurre, ¿no? De vuelta acá viene esta tensión que yo estaba señalando recién. Muchas veces, en realidad, la estructura determina
la posible estrategia. Es decir, la propia estructura de la organización limita o permite desarrollar determinados pasos estratégicos y no otros, ¿no? Y por tanto muchas veces la estrategia es lo que se puede hacer con la estructura que se tiene. ¿Se ve esto que estoy diciendo? Sí. Y acá entonces tenemos esta tensión, ¿no? Yo decía primero esta tensión que estaba señalando entre estos dos sentidos de la estrategia, pero ahora tenemos esta tensión también entre la estructura de una organización y su estrategia. Teniendo claro que no existe una sola forma de estructura que sea la mejor y la más eficiente, sino que va a depender, justamente, de la misión de la organización, de sus propósitos, pero fundamentalmente también de a qué se dedique, cuál sea justamente, su objetivo en general, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien está levantando la mano, puede ser? Perdón, agregaría el entorno. Si yo quería agregar antes algo, ahora vamos a Verónica, que agregaría el entorno también, ¿sí? Los entornos nos influyen mucho en esto. A ver, Verónica, si quiere comentar. Profes, esto estaría también, iría de la mano con un poco, en realidad, el estilo de liderazgo, ¿no? Con el tema de la delegación y la toma de decisiones que se tengan desde la cúpula, ¿me explico? ¿O no está vinculado a eso también? Sí, está vinculado, Verónica, sí, está vinculado. Tal vez, no tanto con el estilo de liderazgo así de manera tan directa, pero sí, con la modalidad en que se va, justamente, a generar, la discriminación entre aquellos que dirigen y aquellos que ejecutan, y de qué manera, justamente, circula, justamente, estos procesos, ¿no?, de ejecución y de planificación en la organización. Y por lo tanto está vinculado también con el tema de la descentralización del poder, porque en la definición anterior hablaba un poco del poder, ¿no? Entonces, de cómo se descentraliza ese poder dentro de la estructura organizativa, que tiene que ir acompañada también con la misión, con la visión de la organización. ¿Va vinculado Totalmente. un poco? Sí, está bien esto que estás diciendo, Verónica, justamente, y es lo que vamos a ver ahora, cómo eso ocurre, ¿no? Bien. ¿Alguien más estaba levantando? ¿Puede ser? Indira. Sí, precisamente lo que, recientemente mencionaba la compañera de la forma como dividir lo que es el poder, y y tomando en cuenta que la estrategia determina la estructura, pero que la estructura también debe adaptarse a la estrategia, yo lo veo también como que la estructura es una estrategia de precisamente lo que sería como que la organización de las funciones, del poder, de la comunicación y de los procesos de cómo deban fluir dentro de la empresa. Entonces, tomando en cuenta eso, como que la estructura sería una estrategia también, a pesar de que debe estar adaptada a la estrategia global de lo que es la empresa. Sí, se puede pensar, de esa manera, Indira, está bien, pensar la estructura también, como como lo estábamos viendo recién, ¿no? No deja de ser un activo intangible, ¿no? Y como activo intangible de la organización, obviamente que también compone o puede componer, justamente una pieza, de la estrategia, ¿no? No obstante, nos interesa, como yo decía hace un momento, poner lupa, ¿no? O hacer zoom específicamente en la forma en que se estructuran las organizaciones, ¿no? Yo decía en este capítulo, de capital organizacional o capital estructural, ¿no? En definitiva, en cómo se hacen las cosas, y eso obviamente determina la estrategia, a pesar de que no es la estrategia en sí misma, ¿sí? No sé si esta discriminación ayuda, a visualizarlo, ¿no? Ok, continúo. Bueno, y para abordar, justamente esta relación entre estrategia y estructura, vamos a detenernos en, los desarrollos de Henry Mintzberg, particularmente, justamente su modelo de configuración de las organizaciones, partiendo de esta idea de que, justamente, no existe una sola forma más adecuada y más eficiente de organizar o de estructurar una organización. Para Mintzberg, justamente, la organización o una organización social es una acción colectiva para realizar una misión común.
es decir, en el sentido que lo estábamos diciendo al comienzo también con la definición de acción, digamos, ¿no? Esta acción colectiva, y como Javier lo traía, digamos, ¿no? De, bueno, tener una misión común, y en definitiva es esto lo que genera, digamos, ¿no? La organización. Ahora, Misberg dice, la estructura de una organización se podría definir de manera muy sencilla como las maneras en que el trabajo se divide en diferentes tareas y luego se vuelve a coordinar, vamos, justamente estas distintas partes del trabajo que primeramente se dividieron. Es decir, es la forma de dividir y coordinar el trabajo. En eso consiste la organización. Tenemos un comentario en el chat de A ver, Juan, sí, que dice, la estructura no es una estrategia, pero la estrategia puede llegar a verse reflejada en la estructura. Sí, estamos de acuerdo en eso. Creo que esto fue lo que yo también le traté de transmitir a Indira, a pesar de que claramente también, a ver, a través de la estructura pueden transmitirse también, damos a los integrantes de la organización, bueno, sentidos o valores, damos justamente, que hacen a la estrategia, ¿no? Acá entramos en otro nivel de complejidad, pero claramente sí podemos discriminar la estructura, por eso yo me remitía nuevamente, damos, a esta idea de capital organizacional o capital estructural, digamos, ¿no? En definitiva, cómo se hacen las cosas, ¿no? Es decir, cómo se divide el trabajo y cómo se lo coordina. Bien. Y en ese sentido, entonces, Henry Misberg señala, digamos, ¿no?, que es posible identificar, digamos, en las organizaciones, y acá hago hincapié, digamos, ¿no?, y hago hincapié por algún comentario que se dijo recién. Cuando hablamos de organizaciones sociales, no hablamos de empresas necesariamente, ¿no? Es decir, no hablamos necesariamente de organizaciones con fines de lucro o organizaciones productivas con fines de lucro. También las incluimos, pero estamos hablando de las organizaciones sociales en general, ¿no? Y en este sentido, entonces, Misberg dice, bueno, en las organizaciones se puede identificar algunas partes básicas que no siempre están presentes, pero que nos permiten, digamos, justamente identificar cómo opera, cómo está estructurada y cómo funciona, es decir, cómo se divide, digamos, justamente el trabajo y cómo se coordina. Estas 6 partes básicas son un ápice estratégico que ustedes ven ahí arriba, digamos, ¿no? Y acá, claro, este es un esquema más bien estructural y no es un organigrama, a pesar de que pueda parecerlo o pueda tener alguna relación con el organigrama, o inclusive podríamos superponer este gráfico a algunos organigramas, pero no es un organigrama, sino que es una identificación de las partes básicas y obviamente trata de discriminar en qué consiste cada una de estas partes. Decía arriba acá el ápice estratégico, que, bueno, tiene como función básicamente dirigir la organización. Esa es la función, y que puede tener diferentes formas. En segundo lugar, una línea media que tiene por función conectar, vamos, justamente el ápice estratégico con el núcleo de operaciones. El núcleo de operaciones es donde se realizan, vamos, justamente las actividades básicas de la organización que producen los bienes o los servicios que la organización genera, ¿no? Y luego, digamos, tenemos por los costados, por un lado, la tecnoestructura, que Misberg la define, digamos, justamente como aquellos analistas que racionalizan o trabajan analizando justamente el trabajo de otros, es decir, de los que trabajan en la línea media, en el núcleo de operaciones. Ya vamos a ver ejemplos y de qué se trata esto. Y por el otro lado, el staff de apoyo, que se refiere, digamos, a todas aquellas funciones que colaboran, digamos, ¿no?, con los que desarrollan la actividad, pero que no participan de la línea de producción, digamos, ¿no? Es decir, bueno, son servicios en realidad anexos que contribuyen, digamos, justamente a que quienes desarrollan la actividad principal de la organización la lleven a cabo, pero que no participan del proceso productivo, ya sea de bienes o de servicios de la organización. Por último, bueno, por fuera en esta línea punteada, ustedes ven ahí arriba la palabra ideología. Misberg dice, bueno, la organización también está rodeada, digamos, ¿no?, o está de alguna manera, digamos, justamente integrada por justamente una ideología. Para Misberg, ideología es
prácticamente un sinónimo de cultura organizacional, ¿no? ¿Sí? Acá hay un comentario de Jacqueline, dice mantenimiento, no sé si refiere a IT, etc. Tendría que contextualizarnos esto, Jacqueline. Adelante, tiene la palabra. Yo lo ponía como ejemplo de staff de apoyo, que no participan. Lo Pero ponía en el ejemplo, no sé, yo lo visualizaba, no sé si está bien, cuando el profesor hablaba de staff de apoyo en una organización, yo lo interpretaba que podría ser, por ejemplo, la parte de mantenimiento, IT, que no participan. Ahí yo le preguntaría, porque si pensamos en un núcleo de operaciones, qué, digamos, actividades son, digamos, centrales en lo que produce la organización, ¿no? Entonces habría que responderse esta pregunta. ¿Esas actividades son centrales para la producción del bien y del servicio o son, como decía el profesor Vizque, otros servicios que la organización necesita, que por alguna razón, que pueden ser muchas y diferentes, prefiere que estén en la organización? ¿Alguien más quería decir algo? No sé si es sobre esto mismo, sí, para aclararlo. Teniendo la mano levantada, acá Stephanie dice, lo veo como tercerizado al staff de apoyo. Bueno, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Ojo, no necesariamente. Sí. A veces la organización prefiere, por distintas razones, pongamos un ejemplo, no sé, una empresa que hace autopartes y que está ubicada en una zona semirural. Y por distintas razones la organización prefiere que haya una cantina para que las empleadas y los empleados tomen el almuerzo porque no es un lugar que puedan trasladarse, o por distintas razones prefiere, digamos, que los almuerzos se desarrollen allí. Entonces allí tenemos un ejemplo de un staff de apoyo, ¿sí? La actividad core central de la organización es hacer autopartes, mientras que la cantina nos brinda un servicio suplementario. Sí, pero creo que esto es importante, sí, creo que sí, supongo que sí, pero yo quisiera complementar solamente con esto. Puede estar tercerizado o no, lo relevante no es que esté tercerizado, sino cuánto incide exactamente, justamente en la línea de producción. Es decir, cuán involucrado está en la línea de producción y por lo tanto cuánto incide, justamente en el proceso, que desarrolla el núcleo de operaciones. Acá, perdón, déjame terminar la aclaración, porque quiero insistir con esto. El caso, que ponía Adriana, de la cantina, podría estar tercerizada o ser propia de la organización. No es relevante. En los dos casos se trata, justamente de staff de apoyo. Y podría ser propia de la organización o podría estar tercerizada. Pero por otro lado, por ejemplo, yo en la tecnoestructura puedo tener un estudio contable, que puede ser el contador de la organización, pero también puedo tener un estudio tercerizado, y sin embargo, justamente su acción tiene incidencia directa, justamente en el trabajo de la organización. Por lo cual, va a ser tecnoestructura, esté tercerizado o no esté tercerizado. No sé si me siguen ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Muy bien. ¿Hay algún otro mensaje, Vizque? A ver. Indira dice, Departamento de Recursos Humanos como en el área de staff de apoyo. Bueno. Y Stephanie dice, o es tecnoestructura. Bien. Capaz que es bueno ir a la definición que yo di al pasar, pero capaz que la vemos más detenidamente. La tecnoestructura son analistas que planifican y controlan el trabajo de otros. Por tanto, recursos humanos, obviamente que no participa del proceso productivo de manera directa, ¿no? Pero claramente, sí son analistas que planifican y controlan el trabajo de otros. Es decir,
la descripción de cargos, los procesos de selección, las evaluaciones de desempeño, etcétera, en realidad, digamos, que son las actividades de gestión humana que desarrolla recursos humanos, inciden, digamos, de manera directa, digamos, en el trabajo de otros, a pesar de que no participan de la línea de producción. Por tanto, tendríamos que decir claramente, recursos humanos es tecnoestructura. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Bárbaro. Y acá tenemos, bueno, una definición muy breve de cada una de las partes, que creo que va a aclarar más, digamos, ¿no? El staff de apoyo, a diferencia, suministra diversos servicios internos. Pero son servicios, digamos, que no necesariamente, digamos, colaboran o participan, digamos, ¿no?, en el trabajo que hacen los otros, sino que colaboran en la actividad general de la organización. Por ejemplo, tener una guardería, o la seguridad y la vigilancia, o la limpieza, digamos, ¿no? Es decir, allí, digamos, todos estos servicios, obviamente que contribuyen a desarrollar la actividad de la organización, pero no inciden, digamos, ¿no?, en controlar o planificar el trabajo que hacen los demás. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay algún mensaje en el chat que requeriría? A ver. Indira dice, compras, me parece que sería línea media. A ver, claro, ¿por qué? ya queda creo que aclarado con lo del tema de la tecnoestructura. Precisamente lo respondía por un comentario que hacía una compañera que decía, en una fábrica de pastas, el departamento de compras colabora con la actividad principal, pero no produce. Entonces, claro, yo lo veía como línea media en el sentido precisamente del nexo entre la línea de mando y el operacional, pero ahora me parece que sería como una tecnoestructura. No, Bien, Indira, exactamente, sí. No es línea media porque claramente compras, digamos, no ejerce autoridad entre el ápice estratégico y el núcleo de operaciones, ¿no? Es decir, no es quien justamente está en el proceso de transmisión, digamos, desde el núcleo, desde el ápice estratégico al núcleo de operaciones, sino que justamente la actividad que realiza, obviamente que es una actividad complementaria, pero incide en la planificación y en el control del trabajo que otros hacen, digamos, ¿no? Bien. Hay una pregunta de Adriana Delfino y dice, ¿la logística dónde estaría? Bueno, de vuelta, depende de cómo lo pensemos. Si se trata de un departamento de logística, depende de qué tipo de organización, y aquí lo que decía Adriana al comienzo, para poder definir qué es staff de apoyo y qué es tecnoestructura, hay que saber a qué se dedica la organización. Estamos hablando en abstracto, pero lo que importa conocer es cuál es el proceso productivo, ya sea de bienes o de servicios, central que obviamente desarrolla la organización. Eso es lo que nos permite poder definir qué es ápice estratégico, qué es tecnoestructura, qué es staff de apoyo y cuál es el núcleo de operaciones. Si no conocemos el rubro de actividad de la organización, no lo vamos a poder definir, ¿no? Es decir, cuáles son los procesos centrales, los procesos core, decía la profesora Briano recién, ¿no? ¿A qué se dedica la organización? Gracias, profesor. ¿Sí? Sí, me quedó claro, gracias. Bárbaro. Bien, y bueno, y Adriana también decía las influencias externas, y acá tenemos, bueno, un gráfico sobre influencias internas y externas en la organización, pero como ven acá tenemos nuevamente el mismo esquema de estas 6 partes básicas, y luego más por afuera ahora de este esquema básico que quedó bien en el medio, bueno, por arriba del ápice estratégico, los propietarios, digamos, ¿no?, que inciden obviamente, digamos, en el ápice estratégico. Por el otro lado del núcleo de operaciones, bueno, las asociaciones de empleados, pero también los proveedores, los socios, los asociados, los clientes o los usuarios. Y luego, más afuera, bueno, el conjunto, digamos, de públicos y también, digamos, ¿no?, de gobiernos departamentales, locales o nacionales que tienen incidencia en la organización. Es decir, que claramente estas partes básicas, entonces, se van a estructurar, se van a conformar de acuerdo también a estas influencias externas, ¿no?, o a este conjunto de influencias externas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Misberg señala, digamos, justamente que la organización o las organizaciones, digamos, ¿no?, de acuerdo, digamos, justamente a
un proceso dinámico, y podríamos llamarlo de esta manera, ¿no? Es una dinámica de las organizaciones. De acuerdo a la lógica de cada una de estas partes, digamos, ejercen algún grado de presión sobre la organización que tratan de imponer, porque, bueno, su lógica parece la más relevante, por lo menos para esa parte de la organización. Es decir, hay una lógica constitutiva de cada una de estas partes que presiona sobre la organización. Esto es como, para que lo pensemos, como cuando uno hace figuras con globos, digamos, ¿no? Ustedes vieron que si uno agarra un globo y lo aprieta, el globo inflado, me refiero, ¿no? Se deforma y toma formas distintas, ¿no? Es decir que si yo lo aprieto en el medio, se generan como, bueno, dos cápsulas distintas, o puedo apretarla en varias y formar un perro salchicha, yo qué sé, ¿no? Básicamente esto es lo que ocurre cuando uno aprieta globos, ¿no? Y en ese mismo sentido podríamos decir que Mintzberg plantea que estas partes básicas ejercen una presión en la organización, y de alguna manera, si esta presión que ejerce cada parte prevalece, podríamos decir que deforma o genera entonces una configuración distinta de la organización. ¿Cuáles son estas presiones que ejercen las partes básicas? Bueno, dice Mintzberg, el lápiz estratégico ejerce una presión por liderar, que aquí en el gráfico está expresada hacia arriba. Capaz que no se ve muy bien la letra, pero acá dice presión para liderar, ¿no? Y esta flecha hacia arriba. Luego dice, bueno, la línea media ejerce una presión por juntar, podríamos decir, el lápiz estratégico con el núcleo de operaciones, por eso aparecen estas dos flechas hacia el medio. Y a esta presión, Mintzberg la llama presión por balcanizar, o sea, por achatar, digamos, ¿no? Y juntar el lápiz estratégico con el núcleo de operaciones. Por el lado del núcleo de operaciones, esta presión hacia abajo, esta flecha hacia abajo, dice Mintzberg, bueno, hay una presión que la llama presión por profesionalizar, es decir, digamos, justamente por volver lo más relevante la actividad que hacen justamente el núcleo de operaciones. Y por eso esa presión hacia abajo. Y por el lado de la tecnoestructura, dice Mintzberg, bueno, la tecnoestructura ejerce una presión en tanto que los analistas justamente abordan, trabajan sobre el trabajo que hacen otros, lo controlan, ejerce una presión por racionalizar, ¿no? El efecto básico de la tecnoestructura es racionalizar el trabajo que hacen otros, ¿no? Y por el lado del staff de apoyo, dice Mintzberg, bueno, la presión, como es un staff de apoyo que apoya, que colabora, bueno, la presión justamente es por colaborar. Y por último, vieron que hay una cinta que rodea acá, vamos justamente a estas partes básicas, que es la ideología, que por un lado ejerce, en algún caso, una presión hacia adentro, vieron que hay varias flechas hacia adentro. A esta presión que ejerce la ideología, dice Mintzberg, bueno, la llama una presión aglutinante o una fuerza aglutinante, porque trata de integrar y de mantener unida justamente a la organización. Pero también, dice Mintzberg, muchas veces esta ideología puede ejercer, y ya lo vamos a ver en algún caso, ejercer una presión hacia afuera y por lo tanto por segregar o por disgregar la organización, es decir, por desintegrarla, por desarmarla. ¿Sí? ¿Se ve esto que estoy diciendo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, bárbaro. Sí, sí, se ve bien. Muy bien. Voy a ir un poquito rápido porque estamos un poco cerca de la hora, entonces tal vez damos cualquier cosa, me interrumpen y me plantean. Mintzberg dice, bueno, esta es la forma más sencilla que le llama organización empresarial, esta es la configuración más sencilla que tiene, damos justamente una organización. Ya voy, María. Una organización empresarial, dice Mintzberg, no en el sentido que veíamos el dispositivo empresa, la clase anterior, sino que acá está referido a un establecimiento, y no necesariamente a un establecimiento, a pesar de que la llama empresarial, que tenga fines de lucro. Puede ser una organización sin fines de lucro. Dice Mintzberg, bueno, esta organización es la más sencilla, es un ápice estratégico y un núcleo de operaciones. Son básicamente dos partes.
Sí, a ver, ¿alguien estaba levantando la mano? Sandra, adelante. Sandra, a ver. Sí, buenas noches, profesor. Sí. Cuando usted habla de que puede haber una fuerza hacia afuera que intente disgregar o separar la organización, ¿cuál sería el objetivo de esa disgregación o de esa separación de la organización? Bueno, diferentes intereses de diferentes grupos de la organización, ¿no? Básicamente a eso lo refiere Mintzberg, es decir, Mintzberg dice, en algunos momentos hay juegos políticos internos de la organización, en realidad políticos en el sentido, digamos, de intereses particulares, o podríamos decirlo de esta manera, inclusive más peyorativa, de politiquería dentro de la organización, en donde determinadas chacras o determinados, vamos, justamente grupos, vamos, de interés dentro de la organización, tiran cada uno para su lado. En ese caso, digamos, justamente Mintzberg dice, bueno, allí, en ese momento, bueno, la organización inclusive puede verse, digamos, sometida a su propia destrucción, en tanto que cada uno tira para su lado, ¿no? Es casi la contradicción, digamos, de la propia definición de organización, ¿no? Porque parecería que no hubiera un fin común, sino que hay intereses tan distintos que lleva, digamos, justamente a esta tensión en la cual, digamos, bueno, se genera esta presión disgregante o segregante. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, Sandra? Es una fuerza negativa, entonces, digamos, destructiva, negativa, no tiene, de positivo no tiene nada. Sí, tiene algo de positivo también, no es solo, digamos, destructiva. Puede serlo, pero también, dice Mintzberg, es la ocasión o es un momento crítico que puede permitir el cambio de la organización. Es decir, cuando una organización está más anquilosada o necesita renovación, esa puede ser una forma de transformación. Ya lo vamos a comentar. El caos como oportunidad. Sí, podríamos decir. Bien. Pero volvemos a la organización empresarial. Dice Mintzberg, esta es la forma más básica y también hasta más primigenia, podríamos decir, en el tiempo. Es como comienza cualquier organización. Ya sea justamente una organización con fines de lucro, o una ONG, o un partido político, o una religión, o un sindicato. Es decir, la organización empresarial básicamente es un ápice estratégico y un núcleo de operaciones. Un cacique e indios que lo siguen. Dicho mal y pronto, ¿no? Es decir, es una organización muy sencilla, una organización que está muy indiscriminada, podríamos decir. Su estructura es muy simple, muy informal. En general, las actividades giran alrededor de quien dirige o de quienes dirigen, que supervisan de manera directa. Se da justamente, en organizaciones más bien pequeñas, ¿no? Donde hay un fuerte liderazgo. Se da generalmente la iniciación, puede darse también en momentos de crisis o giro, pero sobre todo se da en la iniciación de cualquier organización. En este caso, su estrategia es un proceso más bien visionario, es decir, quienes están en el ápice o quienes están en el ápice estratégico tienen una visión y hay un conjunto, digamos, de integrantes que están en el núcleo de operaciones que en realidad siguen esa misión o esa visión y por lo tanto, apoyan el desarrollo de esa visión. Las consecuencias de este tipo de organización es que es muy responsable, tiene un sentido de misión muy patente, pero sin embargo es bastante vulnerable y restrictiva porque, bueno, no tiene demasiadas capacidades como para llevar a cabo justamente, su estrategia, y puede ocurrir un desequilibrio entre la estrategia y las operaciones, es decir, que el ápice estratégico quiera ir más rápido de lo que realmente puede generar con sus operaciones. Como decía, este es el formato de iniciación de cualquier organización. Una pyme, pero también un partido político, una religión, una ONG, cualquier organización. Una vez que hay un grado mayor de madurez, dice Mintzberg, bueno, aparece este tipo de formato. Y este tipo de formato, bueno, se dan cuenta que tiene ya una diferencia importante, hay una línea media bastante desarrollada, un ápice estratégico diferenciado, un núcleo de operaciones, una gran tecnoestructura y un gran staff de apoyo. A esta organización, Mintzberg la llama organización maquinal o burocrática.
Es decir, digamos, se trata de organizaciones donde se desarrollan procesos estandarizados, establecidos, y donde hay una gran diferenciación, digamos, de la actividad en el núcleo de operaciones. Es decir, se trata de una organización más madura, más desarrollada, donde hay procedimientos formales, hay trabajo especializado. La tecnoestructura es la parte más importante de estas organizaciones porque es necesario estandarizar todo el proceso de producción o de trabajo. El trabajo, como decíamos, está racionalizado y su estrategia es una programación estratégica. Es decir, acá, a diferencia de lo que había recién, que era más bien un proceso visionario, ahora sí hay un plan estratégico, puede haber planes quinquenales, digamos, ¿no? Es decir, hay el desarrollo de una programación estratégica. Las consecuencias de este tipo de organización es que es más bien eficiente, precisa, coherente, es decir, acá se produce siempre de la misma manera, las cosas se hacen siempre de la manera que está establecida, y se controla además que eso ocurra, es decir, hay controles específicos para lograr, digamos, justamente que las operaciones se realicen de esa manera estandarizada y racionalizada, y por lo tanto hay un cierto grado de obsesión por el control, y esto puede generar, digamos, justamente también algunos problemas de coordinación entre el centro administrativo y los problemas de adaptación en el lápiz estratégico. Pero acá ya tenemos una organización mucho más madura y más desarrollada, ¿no? Yo diría casi cualquier organización que se dedica a una producción sistemática de bienes o de servicios adquiere este formato, es decir, la posibilidad de repetir con el mismo grado de calidad aquello que produce, ¿no? ¿Sí? Otra posibilidad y otro paso posible, inclusive en el desarrollo, vamos, justamente, o en el avance evolutivo de la organización, puede ser, digamos, que la organización se diversifique y se convierta entonces en una organización diversificada o también, como la llama Mintzberg, divisional, es decir, que tiene distintas divisiones de producción. Como ven acá, tenemos una gran organización que está compuesta por varias pequeñas organizaciones maquinales, ¿no? Como veíamos recién en el gráfico anterior, pero sin embargo que tiene un ápice estratégico que las envuelve a todas, las junta a todas, y que además tiene una tecnoestructura y un gran staff de apoyo, además de que cada una de estas maquinales que la integran tienen, digamos, justamente su propio staff de apoyo y su propia tecnoestructura. Este tipo de organización se da, digamos, bueno, cuando hay un crecimiento muy importante, digamos, ¿no?, de una organización maquinal, y obviamente requiere, por lo tanto, digamos, diversificarse en distintas líneas de producción, ya sea de bienes o de servicios. Es decir, acá hay distintas, digamos, por eso esta diversificación, distintas líneas, digamos, de producción en cada una de estas maquinales. Acá, básicamente, pensemos, por ejemplo, bueno, una organización como que pueda producir en su momento alimentos, digamos, envasados, digamos, alimentos, digamos, bebidas, por ejemplo, envasadas, pero pase a producir, digamos, también al mismo tiempo con su misma marca o su misma, sí, con su misma marca, bueno, alimentos, digamos, de tipo sólido, digamos, ¿no? Allí obviamente los procesos productivos son distintos y por lo tanto va a tener que montar divisiones distintas para producir cada una de estos dos tipos de alimentos que son distintos. Siempre en el rubro alimentos, pero sin embargo con dos tipos de producciones muy distintas, ¿no? Allí lo que ocurre entonces es que esta estructura tiene divisiones débilmente acopladas bajo la central administrativa. Las divisiones se dirigen más bien en forma autónoma. Acá, a diferencia de la organización maquinal que veíamos recién, se normalizan los outputs, es decir, lo que sale de cada una línea de producción está sí normalizado, y se dirige a las divisiones como maquinales. Generalmente, bueno, esto puede darse, digamos, en organizaciones que además trabajan en diversidad de mercados, que pueden juntar productos y servicios, como decíamos también, y son organizaciones mucho más grandes, es lo que tradicionalmente inclusive podemos conocer como corporaciones o grandes corporaciones dedicadas a distintos rubros de actividad, ¿no? Bueno, la estrategia
básicamente la central dirige la estrategia corporativa, digamos, justamente, y las divisiones dirigen cada una de sus estrategias individuales. En general, este tipo de organización resuelve algunos eventuales problemas de las organizaciones maquinales, pero bueno, puede ser bastante costosa y no fomentar la innovación, y cuando se dan en la esfera pública, bueno, pueden aparecer objetivos no conmensurables, no medibles e inclusive no controlables, ¿no? Es decir, escapa un poco, vamos, a la voluntad inicial, digamos, de la definición de la organización diversificada. Yo no pongo ejemplos ahora específicos porque voy un poquito rápido, capaz que vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos hasta que ahora que tenemos unos minutos, y capaz que el jueves obviamente vamos a ver ejemplos más específicos, ¿no? Otra posibilidad, que también puede ser un paso evolutivo, o puede ser una organización diferente, es lo que Mintzberg llama la organización profesional. La característica de la organización profesional es aquella que su núcleo de operaciones está conformado por profesionales, que pueden ser profesionales universitarios o pueden ser profesionales de otro tipo, no universitarios, sino que lo importante acá, digamos, justamente es que quienes conforman el núcleo de operaciones son justamente la parte más importante de la organización, es decir, son los que producen directamente el servicio. Como ven acá hay un pequeño ápice estratégico, una pequeña tecnoestructura, puede no existir inclusive, y tiene un gran staff de apoyo. Ejemplo de esto, bueno, obviamente, capaz que cualquier consultora o staff de abogados, es decir, casi cualquier organización, digamos, justamente que esté conformada por profesionales, digamos, ¿no? Se trata más bien, digamos, de una estructura con una burocracia descentralizada. Lo que acá se normaliza son las habilidades, es decir, para integrar el núcleo de operaciones es necesario contar con determinadas habilidades, es decir, ser parte de esa profesión. Y en general los profesionales trabajan en forma más bien autónoma, más controlados por la propia profesión que por la organización. Es decir, están más determinados por cómo está modelada la profesión que por lo que la organización puede controlar. ¿Se entiende esto que digo? Es decir, cómo se hace un escrito de un abogado, por ejemplo, bueno, eso ya está determinado por la propia profesión, más allá de que la organización, el staff, perdón, el buffet de abogados particular quiera darle algún formato. Bueno, cómo se hace un escrito y se presenta en un juzgado, ya está definido, ¿no? No lo va a definir el buffet de abogados, ¿no? ¿Sí? Acá, bueno, el staff de apoyo es grande, en general, y además, digamos, tiene una forma maquinal, ¿no? La estrategia, bueno, básicamente hay muchas estrategias fragmentadas, pero hay cierta cohesión, y obviamente estas estrategias son elaboradas con la opinión profesional y decididas en forma colectiva. En general, las consecuencias de este tipo de organizaciones, que son, bueno, democráticas y tienen grados de autonomía importantes, sin embargo, pueden generar problemas de coordinación, sobre todo por el mal uso de la libertad que los profesionales pueden hacer y también de la resistencia a innovar, ¿no? Cuando estas organizaciones son públicas, bueno, pueden ser disfuncionales, sobre todo, vamos, porque se pueden maquinalizar. Y dice Mintzberg, cuando hay, además, digamos, ¿no?, se incorpora algún nivel de sindicalización en este tipo de organizaciones, bueno, aún más se pueden acentuar estos problemas. Hay una pregunta en ¿Sí? el chat. Sí. Sí, Sandra pregunta, ¿podría ser un laboratorio de investigación? Podría ser, sí. Aunque tal vez, digamos, dependiendo, digamos, del tipo de laboratorio, creo que podríamos pensar más en otro tipo de organización. Digo esto porque en general en una organización profesional se desarrollan procesos más estables o más estandarizados, a pesar de que tienen este grado, digamos, de libertad en la forma en que los llevan a cabo los profesionales, y sin embargo en este tipo de organización no se innova. En un laboratorio de investigación hay, obviamente en general, si lo pensamos de esa manera, como un laboratorio de investigación, hay producción de nuevo conocimiento y por lo tanto, también hay innovación en lo que se hace, ¿no?
pero claramente, digamos, en una organización profesional no hay tanto interés por el desarrollo, digamos, justamente de innovación, sino más bien, digamos, ¿no?, de poder desarrollar la producción de servicios de manera, digamos, justamente estandarizada o establemente, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, y capaz que con esta terminamos, porque ya estamos en la hora, y capaz que con las otras las terminamos.